Hoy haremos la lectura de la carta del apóstol Santiago, del capítulo 2, los versículos 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos o carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, cobíjense y aliméntense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y por el contrario, a alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Es importantísimo saber esto históricamente. La carta de Santiago es parte de la Biblia completa. Pero resulta que hacia 1521, un hombre que fue un sacerdote agustino, que se había metido al convento por una promesa, estuvo a punto de morir en una tempestad porque un rayo le cayó cerca y prometió hacerse sacerdote, pero no lo había hecho por su libertad, sino por cumplir su palabra. Finalmente no admitía lo que se le pedía en el sacerdocio, se rebeló y se apartó. Hizo su propia Biblia, pero ¿qué sucedió? Que también dio su propia enseñanza. Él insiste, se llama Martín Lutero, que basta la fe para salvarse. Pero al leer la carta de Santiago, no le gustaba esto que les acabo de leer, que la fe no puede ser solo un pensamiento, es decir, yo creo en el Señor y con eso basta, porque esto es lo que practican todos ellos. Entonces arrancó de su Biblia la carta de Santiago diciendo que era una carta de paja, que allí había que preferir los evangelios y las cartas otras, pero esta había que tirarla a la basura. Miren por qué no la quería. Vean ustedes lo que pasa en los evangelios. Le preguntan a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué dice? Cumple los mandamientos. Y todos los seguidores de Lutero, que quitaron varios libros que no le convenían a su enseñanza, dicen lo mismo que Lutero. Basta que confieses que Jesús es el Señor y te salvarás. Cuidado. La Biblia se interpreta con toda la Biblia y con la enseñanza de la historia de la iglesia y la interpretación que dieron los santos de la antigüedad. Y entonces, si alguien te dice que basta que confieses que Jesús es el Señor y te vas a salvar, mira lo que es Santiago, primo del Señor, que estuvo en el concilio de Jerusalén, que orientaron a Pablo en lo que había que hacer. Dice, si tú dices que crees, tienes que demostrarlo con tus obras. No olvidemos que Jesús lo dice también en el capítulo 7 de San Mateo. Vendrán algunos al final a decirme, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y Él le va a decir, apártense de mí, agentes de injusticia, no los conozco. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Jesús y no la vivieron. La enseñanza de los hebreos que recibieron de Moisés será hacer la voluntad de Dios, con obras, con acciones. Revisen toda la Biblia, el Antiguo Testamento, y entonces vean lo que Santiago, siendo descendiente de Israel, nos recuerda. No basta decir con tus palabras que crees. Si ves un hermano que carece de lo necesario, asístelo, ayúdalo, porque crees en Jesús, porque esperas de Jesús una recompensa, y porque ves en el otro al hermano. Al final Jesús nos va a preguntar por aquel hermano que tenía hambre, que tenía sed, que estaba desnudo. Aquí está explicándonos Santiago. Pero si tú dices que eres cristiano y no tienes la carta a Santiago, o de Santiago, mejor dicho, cuidado, porque no te va a bastar la fe. Necesitas las obras, de lo contrario no te vas a salvar. Y entonces, preocúpate por buscar la Biblia completa, que fue escrita por la única iglesia fundada por Cristo, porque seremos juzgados por nuestra fe manifestada en las obras, en el trato y el amor al prójimo. No es un sentimiento o un pensamiento nada más, sino el compromiso de ser como Jesús con los demás, imitando a Jesús, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo. Escojamos entonces dónde nos conviene estar.
en la iglesia fundada por Cristo o en una falsificada. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.